Hermanos, en este día la palabra de nuestro Señor nos invita a meditar en el primer día en el que Jesús ha resucitado y nos hace un recuento de los eventos que suceden, cómo las mujeres fueron, cómo los discípulos de Maús por la tarde se lo encontraron, cómo siendo ya noche se regresaron y a la letra de lo que nos reporta el Evangelio de San Lucas, todavía más tarde, mientras ellos estaban hablando de esta aparición, la cual tampoco creyeron, Jesús se apareció en medio de ellos y San Lucas, el evangelista, nos insiste mucho en la incredulidad de los discípulos. No creían porque querían ver un fantasma, no creían porque estaban llenos de alegría y estaban atónitos, es decir, no alcanzaban a razonar en ese momento que estaba pasando. Y será importante pues que descubramos un poquito una palabra importante que nos viene en este día. Al final del Evangelio dice Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Este primer detalle que nos presenta el evangelista San Lucas es muy importante. ¿Sí? Yo me quisiera dirigir a ti que estás escuchando esta Eucaristía o esta homilía y ponte a pensar cuántas veces has tenido el sincero deseo de acercarte a la Escritura y cuántas veces intentándolo de repente no has entendido nada, prácticamente te quedaste en cero. ¿Sí? Bueno, pues igual estaban los discípulos, hasta que Jesús, por la gracia del resucitado, dice, les abrió el entendimiento, como si tuvieran una llave y les hubiera abierto el entendimiento. Entonces es bien importante que a la hora de acercarnos a la Escritura hagamos una humilde súplica antes de acercarnos a su palabra. Señor, dame la gracia de comprender tu palabra, dame la gracia de profundizar en ella, dame la gracia de recibirla con amor y de poder comprender qué quieres decirme a mí. ¿Sí? Yo leo la palabra y a mí el Señor me habla como sacerdote, pero tú lees la palabra y a ti te va a hablar como ama de casa, te va a hablar como trabajador, te va a hablar como un pastorcito, un apóstol, no sé, un catequista, en fin. Dios quiere decirle algo distinto a cada quien. Hay cosas que me dice a mí porque yo estoy al frente de esta comunidad, pero eso que me dice a mí no te lo va a decir a ti. Eso es evidente. Entonces el Señor nos habla a cada uno según nuestra condición, según la circunstancia de cada persona. Y tenemos que rogarle que, Señor, hazme entender tu palabra y tu mensaje. No querramos alcanzar las cosas que Dios le dice al Papa, porque eso que le dice al Papa es solo para el Papa. ¿Sí? Entonces, lo que te va a decir a ti está al alcance de ti. ¿Sí? Porque a cada quien le habla y le dice lo que necesita saber. Y lo que no necesita saber, pues ¿para qué lo vas a saber? Entonces, esto es algo, la primera clave que quisiera yo comentar en torno a la palabra que hemos escuchado. La segunda tiene que ver muchísimo también con esto mismo. Voy a recurrir al texto. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y después les dijo estas palabras. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Entonces, de esta palabra, ¿qué podemos sacar? Algo muy importante. Moisés, o sea, el libro del Éxodo, el libro del Deuteronomio, incluso el libro de los Números, ¿sí? Los salmos mismos, todos los profetas, dice Jesús,
todos hablaban de mí. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hacemos una lectura cristológica. Es decir, en clave de Cristo, no solo en clave de Cristo, sino en clave de su resurrección. Necesariamente, si nosotros hacemos una lectura distinta, entonces nos equivocaremos, tipo testigo de Jehová. Es que aquí dice que está prohibido la sangre y no sé qué, que a Dios no le gusta la sangre. Y entonces no me hago transfusiones y me puedo morir aunque necesite una transfusión, y cometemos una tontería. ¿Por qué? Porque esa mirada es de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo literal y directamente del texto, pero no he hecho una lectura cristológica del texto. Voy a dar un ejemplo concreto y con eso pues como que podremos un poco concluir. Sería amplísimo hablar de todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo resucitado. La clave nos la dio Él mismo. Pero por ejemplo, pensemos en el pasaje del diluvio. Si tú lees el pasaje del libro del Génesis sin hacer una lectura cristológica, pues obviamente te vas a llenar de escándalo, ¿no? Porque, cómo Dios pudo mandar un diluvio tan tremendo y exterminar a tantas personas, ¿no? Y entonces mucha gente lee el Antiguo Testamento y se espanta, ¿no? Se espanta, claro, espanta si haces una lectura sin Cristo, una lectura a tu capacidad y a tu entendimiento, una lectura simplemente tratando de entender el texto. Error, así no se lee la Escritura. Por eso dice claramente, les abrió la Escritura y les dijo, todos esos textos hablaron de mí. Cuando ustedes lo lean, descubran lo que hay de mí en ese texto. Ahora, vamos a hacer una relectura de ese texto a la luz de Cristo, ¿sí? Fíjense bien, ¿de qué está hecha un arca? Que tiene que flotar, pues de madera, ¿sí? ¿Cómo se salvaron aquellos hombres y mujeres que entraron en el arca junto con aquellos seres vivientes? Pues por medio de esa madera que estaba flotando en el agua. Entonces, esa agua, para comenzar, es un signo del agua del bautismo. Esa madera es un signo de la cruz, porque la cruz es de madera, ¿sí? Y la gente solo se va a salvar por el signo de la madera. En este caso, solo alcanzamos salvación en el madero de la cruz, porque Cristo murió ahí por nosotros. ¿Está simple o no está simple? Es una lectura sencillísima de un texto bien complicado del Antiguo Testamento, pero lo estamos leyendo desde Cristo resucitado, muerto resucitado. ¿Sí? ¿Qué sucede después del diluvio? Se regenera toda la creación y después del madero de la cruz, toda la creación se renueva, una nueva creación. ¿Sí? Hasta que todo llegue a la renovación plena que Dios tiene ya dictaminada para el mundo. ¿Sí? Entonces, todo lo antiguo pasó y con ese madero hace algo nuevo. Sencillísimo. ¿Para qué nos hacemos tantas bolas ahí leyendo la Escritura, escandalizándonos, si simplemente tenemos la obligación de mirar el texto desde Cristo? Y entendiendo el texto desde Cristo, entonces entenderemos más sencillamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene complicaciones. Simple y sencillamente hay que leerlo desde la perspectiva de Cristo resucitado, y entonces podremos comprender profundamente el Antiguo Testamento y decir, gracias Dios bendito por el don del bautismo, gracias Dios bendito por el don de tu cruz, gracias por unirnos a tu muerte, porque hubo mucha muerte en el diluvio, pero ese es el signo también que está ahí presente en el diluvio, y junto con esto me das vida nueva. Tú no quieres el exterminio de nadie, sino que muriendo contigo todos vivamos. Y se me acabó el escándalo de que si murieron tantos ahogados, ¿verdad?
¿Por qué? Porque estoy leyendo el texto de este Cristo y estoy aprendiendo de ese Cristo a mirar ese texto, y entonces solo puedo decir gracias, Señor, porque me das la señal de que quieres renovarme, hacer que yo muera a mi pecado y hacer que yo renazca contigo, me convierta en una nueva criatura. Gracias, Señor, qué bondadoso eres. Así de sencillo, ¿sí? Esta es la explicación más sencilla del texto tan complicado del diluvio, ¿sí? A la luz de Cristo resucitado. Y los discípulos comenzaron a entender pasaje tras pasaje en la Escritura y dijeron: wow, todo habló de Cristo y todo apunta a este momento: la resurrección, la vida, la salvación, la gracia, la alegría, la glorificación. Así de sencillo es toda esta cuestión que hoy nos está presentando en la Escritura. Que cada vez que nos acerquemos a la Eucaristía, a la palabra, al estudio personal de la Biblia, orar con la Biblia, podamos tener siempre presente este detalle tan importante que hoy nos relata San Lucas, porque esto es una clave importantísima para poder sacar siempre provecho a la Escritura cada vez que nos acerquemos a ella.